Gracias por ser junto a nosotros en República. En la primera parte hemos hablado un poco sobre la situación de la juventud y cuáles son las proyecciones que tiene el INJUVE con su directora Marcela Pineda. Cambiamos de tema. En esta segunda parte nos interesa hablar un poco de las proyecciones de CIFCO y cuáles son algunas de las áreas de inversión que se quieren desarrollar en sus instalaciones. Y es un gusto para mí recibir a Guillermo Asbun, presidente del Centro de Ferias y Convenciones CIFCO. Buenos días, presidente. Bienvenido a República. Carlos, gracias. Gracias. Pues quiero contar, bueno, primero que todo quiero invitar a todos que ya comenzamos con Suma este próximo viernes 26 de julio. Comenzamos a las 10 a.m. hasta las 10 p.m. y los invito a todos también a la inauguración, que es a las 6 p.m. este viernes, y vamos desde el 26 hasta el 6 de agosto. Muy bien, vamos a abordar justamente el tema de consumo más adelante, porque es interesante ver cuáles son las innovaciones que se tienen en este año y cuáles son algunas proyecciones de inversión, sobre todo para consumo, que es uno de los eventos claves que se desarrolla en la capital. Pero antes, consultarle, presidente, ¿cómo llega Guillermo Asbun a convertirse presidente de CIFCO? Pues creo que es una de las estrategias de Nayib Bukele crear innovación en esta área, que esta área CIFCO ha sido olvidado por muchos años, incluso en 31 años. Este es el primer consumo en donde tenemos una innovación en entretenimiento, que es el torneo de fútbol playa, que lo que estamos haciendo es acercarles nosotros la selecta de fútbol playa a las personas, que muchas personas no pueden ir a veces hasta las costas. Entonces tenemos un lugar accesible, con mucha seguridad, para que puedan ir las familias. Entonces, tomando en cuenta esto, que es la idea, y por lo que me explica en su primera intervención, es su llegada a CIFCO parte un poco de que hay proyectos o ideas o proyectos nuevos. Tenemos proyectos, sí, bueno, lo he comentado anteriormente, tenemos solo 5 ferias en CIFCO. Colombia tiene como 160 ferias al año. Nosotros tenemos que traer más ferias. Entre ellas tenemos traer ferias de gamers, que son ferias que están totalmente en top ahorita, o que están en otros países, pero acá nos hemos quedado con las mismas ferias. Muchas personas se quejan de lo que es consumo, incluso porque les cobran muy caro, falta de atención, e incluso desde que entramos nosotros nos encontramos con una mala administración de todos los recursos que tenía CIFCO. Y ahí fue uno de los primeros impactos en donde nos tenemos que decir, CIFCO totalmente tiene que cambiar. Solo 5 ferias las que se desarrollan en el transcurso de un año en principio. Sí, que son propias de nosotros. Que son propias. Sí. Entonces, ¿cómo se logra para multiplicar esta cantidad de ferias con las instalaciones que dispone actualmente? Con inversiones. Lo que pasa es que muchas de las ferias que ya tenemos nosotros no nos generan ganancias, y nos hemos puesto y nos vamos a poner a analizar cada feria porque, como te dije, hay mucha mala administración. Desde el día 1 que nosotros llegamos nos encontramos con que CIFCO en realidad el año pasado perdió 1.3 millones. Nunca antes se había visto esa pérdida en CIFCO. Tenemos el año anterior a ese se tuvo una ganancia de $2,000. El año anterior $750,000 se perdieron. El año todavía antes tuvimos una ganancia de $4,000, y en la primera gestión de la administración pasada perdimos $55,000. Eso nos dejó a nosotros totalmente impresionados, porque cuando nosotros llegamos nos dijeron, bueno, aquí les entregamos esta joyita. Me imagino que era una joyita para los recursos de ellos, pero hasta el momento tenemos casi una deuda de 2 millones. Aquí hay un aspecto interesante con los datos que menciona Guillermo, porque ¿qué marca entonces que se tenga un saldo negativo para una instancia que en principio es que genere rentabilidad? Totalmente. Entonces, ¿qué elementos, al llegar, qué elementos han marcado ustedes para decir que se han dado pérdidas? Y estamos hablando de pérdidas, por lo que usted menciona en sus datos, $1.3 millones, es una cantidad significativa. Significativa. Bueno, nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, habían empresas que daban sus servicios, nosotros les pagábamos entre $50,000 y $60,000, y ellos nunca presentaban sus servicios. Que estas mismas empresas eran de la misma red que habían adentro, que eran empresas de ellos. Claro. También tenemos viajes. Bueno, les voy a contar una anécdota. El día 1 que nosotros entramos, una de las personas que ya no está ahí, que era parte de las cabezas de CIFCO, se me acercó y me dijo, presidente, tenemos que hacer un viaje a Chile el sábado. ¿Y ese viaje para qué es? Es una feria muy importante que tenemos que ir. Eran 3 días, son $15,000 los que tenemos que gastar. Entre esos $15,000 de presupuesto era para 2 personas. $5,000 era lo que costaba el stand de la feria, más $1,400 de viático por persona y $3,000 cada uno por cualquier cosa. Ahí nos dimos cuenta de que habían irregularidades en los viajes, así que cancelamos automáticamente ese viaje, porque nosotros, a pesar que estábamos en números rojos, no era una feria que nos iba a traer nada de vuelta.
Cuando comenzamos a ver el listado de viajes, estas personas tenían alrededor de $138,000 en viajes en toda la gestión. La expresidenta tenía alrededor de $126,000 más o menos, y así mucha cantidad de personas de las que trabajaban ahí. Hay una mención que hace, porque justo le iba a consultar sobre este dato, que lo mencionó en otro medio de comunicación, $138,000 en viajes, pero ¿hay algún informe de respaldo, de resultados de estos viajes para justificar esta cantidad? Para nada. Incluso esos viajes que tenemos nosotros están a lugares exóticos como las Islas Caimán, Cuba en época de vacaciones, en donde, que yo recuerde, nunca nos hemos visto representados como CIFCO en ninguno de esos lugares. Y aparte de eso también tenemos, bueno, respondiéndote a la pregunta que me acabas de hacer, tenemos Consuma Los Ángeles, que se efectuó el año pasado, que tuvimos casi más o menos, invertimos como $110,000 alrededor, y tuvimos una ganancia de $20,000, un ingreso de $20,000. Y cuando nos dimos cuenta de lo que había, de la junta directiva y todo el estudio que se hizo de esa feria, el resultado fue que una feria impresionante, algo que nos caracterizó en Los Ángeles, nunca nos dijeron perdimos tanto, se invirtió tanto. O sea, todo estaba controlado incluso por la junta directiva que estaba antes. Ahora, hay un asunto que usted ha hecho mención en este momento y en la primera intervención, es que al llegar a la gestión de CIFCO, a la presidencia, claro, y ver un poco los datos y cómo están las cosas, mencionaba que ahí había un beneficio a ciertas empresas. ¿Empresas de quiénes? Empresas de ellos mismos. ¿De ellos mismos nos referimos a? Las personas que estaban ahí, la expresidenta y personas que estaban trabajando alrededor. ¿Qué tipo de empresas tenían esas personas? Bueno, hay una empresa que ha salido mucho a la luz, que incluso la Corte de Cuentas está investigando estas empresas, se llamaba Iconos, que incluso el gerente de comunicaciones de esa empresa era parte de todo esto. Se los estoy diciendo, recuerden que todo esto lo hacen abajo de agua, con prestanombres, y esas son las empresas que nosotros les dábamos $60,000, nunca llegaban a poner las cosas que les pagábamos, e incluso ellos eran la misma empresa que teníamos convenios con ellos, que todos los trabajos se los daban a ellos. Ahora, me mencionaba el caso de Consuma Los Ángeles. Es interesante esto porque, para que quede claro a la audiencia, y seguro hay amigos que nos sintonizan, claro, de los Estados Unidos y pueden estar pendientes de esto, es cómo es la logística para hacer una tipo de feria Consuma y a quiénes se les asigna, cómo se asigna. Es decir, para que se entienda y nos pueda explicar paso a paso cómo se hace esto. Para que tengamos una idea, y eso te lo quiero aclarar, eso estamos viendo nosotros porque ellos tenían su mecánica que aún no entendemos. Por lo que tenemos ahorita datos de Los Ángeles, hay unas personas que nos dijeron, miren, a mí me pagaron esa feria para que yo se las montara, y el costo total era de $55,000. Entonces nosotros como CIFCO pagamos $110,000, me imagino que ahí estaba la ganancia que ellos agarraban, y nosotros solo percibimos $20,000. ¿Cómo funcionaba? Aún no sabemos. Lo que sabemos es que estas personas lo hacían por medio de conocidos que tenían afuera y prestaban servicios que nunca daban. Básicamente, por lo que me describe, claro, podríamos resumirlo como una red. Así es. Algo así, digamos, podríamos decirlo bien. ¿Qué es lo que estamos nosotros ahorita investigando? Yo por eso lo he comentado también. El día 1 que nosotros entramos, para que entiendan un poquito lo que vivimos nosotros, todos los funcionarios que entramos el primer día a las instituciones, lo primero que tratan de hacer este tipo de personas es, en el buen salvadoreño, enjoyarte y darte el poder, que presidente, siéntese por acá, tenemos que hacer esto, tratan de lavarte un poquito la cabeza. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos los pies sobre la tierra. Lo que hice yo fue que cerré la puerta, nos encerramos como por 2 días, comenzamos a pedir toda la información y nos fuimos dando cuenta de todas las pérdidas que teníamos y todas las cosas que estaban haciendo. Incluso a mí me llegaban a veces cosas que teníamos que firmar, que me le cambiaban para que firmáramos y nos comprometiéramos con algo. Pasamos casi como 3-5 días totalmente a puertas cerradas. Entonces, antes de irme a la pausa, le consulto, presidente, entonces, exámenes especiales de la Corte de Cuentas de entrada. Ya están ¿aproximadamente cuántos son? No sabemos todavía, pero hay reparos de la Corte de Cuentas como de 1 punto y algo millones. Ok, muy bien. Tengo que hacer la primera pausa. Al regresar hablemos un poco qué proyectos vienen para CIFCO, temas de modernización, y hablemos también ya de Consuma con más detalle. Regresamos.
Seguimos platicando con Guillermo Asbun, presidente de CIFCO, un poco cuál es el estado financiero y el estado también de trabajos que tenía la gestión anterior CIFCO y cuáles son las proyecciones que se tienen. Y este es el aspecto financiero que me gustaría desarrollemos un poco más y ya nos metemos de lleno a los proyectos y las perspectivas de modernización que se tienen en CIFCO. Pero ¿cuál es la condición financiera de CIFCO en este momento, presidente? Lo consulto por lo siguiente. Según los datos que son públicos, el estado de la situación financiera de CIFCO a diciembre de 2018 es que tenía una deuda corriente por 1.2 millones de dólares. Pero con los datos más actualizados o la información que ustedes ya tienen, pues si podemos actualizar esto. Estamos alrededor de los 2 millones más o menos en deuda. Yo creo que los funcionarios se les olvidó que las instituciones son del pueblo, no son para ellos y obviamente han venido a dejar patas arriba esta institución. 2 millones aproximadamente. 2 millones aproximadamente. Okay, y ahora, seguimos contando. Y hay un asunto que justo por eso se lo preguntaba. Entonces, bajo esa condición del tipo de deuda que se tiene, ¿cómo se puede o por dónde pasa la estrategia para equilibrar las finanzas y que esto pueda resultar favorable? Totalmente. Bueno, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, y quiero aclarar que en Consuma nosotros cuando entramos ya estaba el 85% vendida. Casi nos dejó un 15% nada más de margen para poder innovar, pero ahí nos dimos cuenta de que cada área, cuando iba entrando ya personas de nosotros a nuestro equipo, ninguna área tenía un presupuesto exacto. Lo que esta sería la primer Consuma que vamos a saber exactamente cuánto se va a ganar, cuánto va a ser la inversión y cuánto nos va a generar. O sea, es decir, por lo que me dice, no se tenía, entiendo, una tabla o un consolidado de cuánto generaba de ingresos, utilidades y gastos mismos de consumo. Nada de eso todavía. Incluso nosotros, para que sepan cómo funcionaban estas administraciones, la caja chica de CIFCO era de $5,000 circulante. Entonces, solo el día que yo, como a los 2 días que yo llegué, 2 personas habían pedido $800 para cada uno, sin ninguna razón, para sacar ese dinero. También ocupaban los carros de las instituciones, se los llevaban hasta su casa, que son en Santana, porque muchas de las personas que trabajan ahí son de Santana, entonces se llevaban los carros de las instituciones hasta Santana. Y ahí fue donde nos fuimos dando cuenta que de cada lugarcito que hay, sacaban un poco de dinero. Incluso una de las personas que también ya no está, que se fue antes que nosotros llegáramos, que muchas personas se han quejado, nos han enviado información, tenemos mucha información de esta persona, que era también de la que alquilaba eventos, y en realidad los alquilaba para él. ¿Quién es esa persona? Se llama Ángel Ochoa. Ok. Claro. Muy bien. Hay un aspecto aquí, ya que hace mención sobre esta situación, quiero vincularlo con el tema de consumo que usted ha dicho. Se dice o ha mencionado que el 85% de los espacios ya estaban vendidos. Explíquenos un poco cómo es esta dinámica o esta modalidad o el proceso de asignación de los espacios en consumo. Claro. Nosotros, bueno, el 85% estaba vendido. Los espacios que han quedado, muchos espacios son distribuidos dependiendo del pabellón que se va a dar. Tenemos el pabellón 4, por ejemplo, que fue el que se quemó. Estaba abandonado como por 6 meses. Nosotros desde que llegamos lo logramos ya nuevamente habilitar. Para ese espacio solo es de los artesanos y los emprendedores. Así tenemos diferentes, o sea, una de las cosas que nos hemos dado cuenta de los emprendedores es que hay un desorden total en Consuma. Tenemos diferentes espacios que no coinciden. Nosotros el próximo año en Consuma va a ser totalmente diferente, va a estar conceptualizada para que también las personas, los emprendedores y los negocios que llegan ahí tengan más facilidades con las personas e incluso los visitantes todavía puedan entretenerse más y entender cómo funciona una feria. Uno de los puntos, y ya que lo ha mencionado, porque podría entenderse que hay criterios de distribución de los espacios y tarifas en función de los espacios. Muchas de las tarifas que se dan, por ejemplo, a emprendedores, es la misma tarifa que se le da a una empresa grande. Eso tiene que cambiar. Es asimétrico. Totalmente. No podemos darle el mismo precio a un emprendedor que a una empresa grande y también les tenemos que dar las facilidades a empresas grandes para que más personas visiten las ferias y puedan también generar ingresos. Lo que nosotros vamos a hacer es, luego de Consuma, tenemos que sentarnos con el equipo, tenemos que evaluar cómo están los costos reales, como estoy hablando, y darle mejor precio a las personas. Solo para tener un estimado, presidente, ¿a cuánto asciende el monto de la tarifa que se da para un espacio en consumo? Depende del pabellón. Depende del pabellón y depende del espacio. Hay pabellones que andan como entre $700, $900 y otros que pueden ser hasta de $2,000. O sea, digamos, si nos vamos a un rango, el más barato, 700 aproximadamente, y el más caro, 2,000. Incluso un poco, sí.
depende del tamaño. Hay pabellones que son gigantes, pues hay empresas que agarran mucho, depende del espacio. ¿Cómo se logra entonces, ya pensando más Consuma 2020, pero de la experiencia que se genere en este momento de Consuma 2019, una manera, un mecanismo de tener asignaciones un poco más equitativas, pero también más representativas, que se tengan distintos sectores empresariales, micro, medianos, así como las empresas clásicas ya grandes que suelen estar en Consuma? Totalmente. Nosotros tenemos que evaluar esta Consuma, cómo es que en realidad funciona, y tenemos que asignar diferentes espacios que no están dados también. A veces tenemos a la microempresa con la macroempresa a la par, que se lo come, obviamente, en una feria de estas, no puede ser competidor de ellos. Entonces nosotros tenemos que distribuir bien esos espacios. Pero hasta que no pase esta Consuma, no vamos a tener los datos exactos de cómo funciona. Básicamente este Consuma 2019 será el diagnóstico. Sí, claro. Va a ser el diagnóstico tanto económico, tanto para toda distribución de espacios. Ahora, en función ya para conocimiento de la ciudadanía que está a la expectativa de esto, presidentes, ¿cuáles son como las novedades, podríamos decirlo, de Consuma 2019? Y uno de lo que mencionaba al inicio es este torneo de calificación de fútbol playa. ¿Cómo surgió esta idea de llevarlo a CIFCO? Esto fue nosotros apoyando al INDES, al presidente de INDES, que estaba ya trabajando en esta idea. Entonces nosotros nos unimos a él y fuimos sede de este evento rápidamente, apoyando la selecta de fútbol playa, que nunca le hemos apoyado y nos ha traído tantos logros. Entonces creo que pensando en eso, en innovar también, ya que el anfiteatro está adecuado para este torneo, pensando también en los salvadoreños que a veces les cuesta ir hasta las costas, solo el costo de la gasolina, alojamiento, la entrada a los estadios. Lo que hicimos nosotros es traerles a la selecta playera acá para que puedan ir en familia a disfrutarlos todos los días, que va a ser incluso del 3 al 5 de agosto. Entonces, digamos, este es como uno de los proyectos principales para este Consuma, ¿o hay otros elementos que ustedes Vamos a tener fuegos artificiales todas las noches, cierres de orquestas también todas las noches, desfiles de bandas, y otras cosas que hemos innovado como Stand-By Comedy. Como te dije, solo tuvimos el 15% para innovar, pero de ese 15%, mira todo lo que hemos traído. ¿Se mantienen entonces las mismas tarifas para Consuma? Sí, las y mismas los horarios tarifas, son iguales, no hay modificación. Sí, de 10 a.m. a 10 p.m. y la entrada a 1.50. Ok, muy bien. Entonces ese es un aspecto relevante, tener conocimiento sobre Consuma y el despliegue de las actividades que se van a hacer. Ahora bien, finalizado Consuma, ¿qué otras proyecciones se tienen para el resto del año en 2019 en Consuma? Claro, nosotros también cuando entramos ya muchos de los espacios en el año estaban reservados. Entonces también nos queda esa maniobra que podemos hacer poco a poco. Tenemos ciertas sorpresas que les vamos a dar, que estamos trabajando ya en ellas. No te las quiero contar todavía porque las quiero anunciar después, pero sí espero que traigamos una feria que les va a gustar mucho a las personas. También tenemos el Dance Fest, que lo vamos a hacer en septiembre. Les estamos dando el espacio ahora a ellos para que sean especiales en nuestra feria, ya que normalmente se realizaba en Consuma, pero nosotros ahora queremos hacer ya un evento especial y propio de CIFCO. Ok, entonces se van a desarrollar como una serie de eventos más temáticos, más característicos que se van a divulgar. Tenemos la vía navideña que la vamos a cambiar, desde ya les digo, vamos a cambiar vía navideña porque muchas personas se quejan de esta feria, pero ya estamos trabajando también en eso. Una consulta que me hacen acá, entonces, ¿hay una variación en el precio de la tarifa del parqueo para Consuma o se mantiene? Se mantiene también. ¿Se mantiene? ¿El precio es solo para $3? $3 va a ser el tema del parqueo. Sí. Ok, muy bien. Ahora, otro asunto que quiero preguntar, y esto ya es relevante porque nos lleva hacia las proyecciones de CIFCO. En el último bloque hablemos un poco del rol de CIFCO en materia de prevención, porque también hay una serie de proyectos ahí, pero ¿cómo se logra el tema de modernización de CIFCO? ¿En qué sentido? Una empresa que pueda resultar, o una instancia que ofrece ciertos servicios que pueda ser rentable económicamente, pero que de esos fondos permita a otra serie de áreas de inversión y de promoción a grupos más vulnerables. Claro. Primero, estamos hablando con inversionistas porque tenemos que mejorar las instalaciones. Hay instalaciones que están muy deterioradas, no tienen aire acondicionado. Ya nosotros estamos instalando aire acondicionado en muchos de los pabellones. También necesitan, lo normal, pintura, arreglar techos y cosas así. Pero sí nosotros queremos darle otra cara. CIFCO, se ha mantenido lo mismo por mucho tiempo, no ha cambiado. Entonces con esos inversionistas estamos tratando de actualizar y modernizar muchos de los pabellones, tener los mejores centros de convenciones que tenemos aquí en Centroamérica y que las personas incluso tener un espacio para que las familias puedan visitar. Estamos trabajando en eso de todos los fines de semana o todos los días. Entonces, hay un aspecto, y esto creo que me resulta relevante ampliarlo y conocerlo, es
¿cómo se vuelve Cifco particularmente más atractiva para eventos públicos y para eventos privados? Es decir, usted mencionaba que es un centro de convenciones. Claro. ¿Cuáles serían esos targets o esos puntos estratégicos para promover más participación pública? Claro, primero las tarifas, porque también tenemos quejas de que en este último año las tarifas se duplicaron. Entonces, por poner un ejemplo, una fiesta el año antepasado costaba $4,000 y este año pasado llegó a costar casi $16,000. Entonces, las tarifas creo que es un factor importante para que las personas a veces dicen, voy a Cifco, no, pero es que es muy caro, pero no, eso va a cambiar. Nosotros tenemos que modernizar las tarifas, las instalaciones, adecuarlas para que sean especiales para este tipo de eventos. Y parte de la inversión que queremos hacer, que nos va a ayudar también a mejorar y a traer otro tipo de ferias, que eso creo que ferias, convenciones, eso creo que va a generar muchos ingresos también para Cifco. ¿Qué tipo de inversionistas considera usted que son los más estratégicos en esta modernización o cuáles ya han tenido un primer acercamiento? Hemos tenido, pero estamos en plática. Obviamente no quiero decir quiénes son porque no queremos dejar a un lado a uno o a otro, pero sí hay personas que quieren invertir, y quieren apoyar a El Salvador y sacar adelante, porque como lo he dicho, Cifco no se ha invertido en años. Entiendo que justamente porque están en procesos de pláticas y exponerlo en este momento quizás no sea lo más conveniente, pero podríamos hablar de áreas, ¿sí? Áreas en las cuales se puede hacer alguna inversión en Cifco. Bueno, tenemos que mejorar el parqueo. El parqueo es uno de los principales problemas que tenemos en Cifco. Su espacio, entonces estamos trabajando con estos inversionistas en cómo poder hacer parqueos subterráneos o incluso hacer un edificio de parqueos. Se habla también de un proyecto que ya viene desde hace mucho tiempo, que nosotros ya también estamos hablando de eso, es un hotel adentro de Cifco, que esos son de los proyectos que se vienen. Ahora, un asunto antes de irme a la pausa es mencionar, es un centro de convenciones. Claro. ¿Qué tipo de convenciones se pueden promover? Es decir, porque hay una lógica también turística en esto. Se pueden traer convenciones para espacios profesionales, para espacios más tecnológicos. Es decir, ¿a qué tipo de áreas se les puede apostar para que las convenciones busquen directamente Cifco y no necesariamente un hotel? Eso es lo que nosotros, Cifco es todo. Podemos ver todo tipo de convenciones, tecnológicas, de todo tipo. Nosotros sí hay ciertas cosas que, como les digo, estamos adecuando porque vamos a tener próximamente pabellones que van a estar totalmente para que la tecnología sea a otro nivel. Pero aquí Cifco es todo. Desde ferias, desde lo que se te ocurra, desde una feria de animalitos hasta un centro de convenciones de tecnología muy grande. Eso significaría adecuar una infraestructura para poder desarrollar todo este tipo de actividades. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco sobre el rol que tendría Cifco en el tema de prevención de violencia y cómo se articula el tema de la seguridad, la prevención y la construcción de cultura de paz. Regresamos. Último bloque de esta segunda parte de República. Platicamos con Guillermo Asbun, presidente de Cifco. Hablamos un poco de las estimaciones y proyecciones que se tienen, pero también creo que esto es interesante conocerlo, cuál es el rol que tiene Cifco en materia del plan de seguridad, porque es una serie de combinaciones, como se ha mencionado, de varias instituciones, no solamente las del Gabinete de Seguridad. Entonces, ¿cómo entra Cifco en esta lógica? Bueno, nosotros entramos en el plan Control Territorial fase 2. Nosotros lo que venimos a hacer es darle una alternativa a los jóvenes para que se salgan de las pandillas, para que no entren en las pandillas. Creo que muchas de las personas siempre me preguntan cómo Cifco anda ahora caminando por las calles cuando nunca se había visto Cifco caminando en las calles, ni siquiera sabían quién era la cara de Cifco. Nosotros nos hemos acercado a las comunidades, nosotros tenemos de vecinos las comunidades de Las Palmas con las que estamos haciendo un muy buen lazo. Nosotros cuando llegamos a Las Palmas nos dimos cuenta de las necesidades que tenían. Por ejemplo, la cancha de fútbol de ellos, donde muchos jóvenes van a divertirse, no tenía luz, no habían pagado los recibos de luz por muchos meses. Lo que hicimos nosotros junto al MOP es pagarles ese recibo de luz para que los jóvenes puedan ahora, y les vamos a seguir pagando ese recibo de luz en toda la gestión que hacemos nosotros para que los jóvenes puedan divertirse. También nos dimos cuenta que la escuelita que está ahí no tiene internet.
ya estamos trabajando nosotros, ya estamos cableando para llevarles internet a esa escuelita para que los jóvenes tengan acceso a lo que es el futuro. Entonces, digamos, ese es uno de los primeros elementos. Claro. El acercamiento a las comunidades que nunca se habían hecho. Incluso muchas de las comunidades nos dicen que antes la expresidenta, cuando había llegado en una iglesia, las personas se le quisieron acercar y ella se dio la vuelta y se fue por la puerta de atrás. Nosotros hemos tenido el acercamiento varias veces, nos hemos reunido con ellos varias veces e incluso también nos dimos cuenta de muchos de los problemas que tienen los jóvenes que viven en las comunidades, que cuando en su currículum dice que vienen de tal comunidad, rápidamente le dan la vuelta y no los dejan entrar. Ahora, ¿cómo se dispone también las instalaciones de CIFCO para efectos de la prevención de la violencia, para esta área más de trabajo comunitario? Es decir, ¿cómo se pueden emplear o utilizar las instalaciones? Nosotros en CIFCO vamos a implementar 2 o más pabellones en los que vamos a modernizar para que las personas y los jóvenes más o menos de todas las comunidades, alrededor de 100,000 jóvenes, puedan tener talleres de robótica, de aplicación de juegos, de programación y muchas otras cosas más que ahorita nos generan trabajo. E incluso lo he dicho en otras entrevistas, estos trabajos no tienen que ser solo en El Salvador. Hay muchas personas que saben de esto y pueden trabajar en línea hacia otros países. Pues, es decir, algunos pabellones pueden ser pensados en temas de tecnología. Y entonces, ¿quiénes son aquí los interlocutores? ¿A quiénes hay que buscar para que esto se materialice? Nosotros ya está, bueno, lo que lograron conseguir con el presidente Nayib Bukele, los 90 millones, parte de ese presupuesto va a ir para nosotros, en donde vamos a implementar estos talleres y vamos a poder traer a todos estos jóvenes. Pero pueden buscarnos a nosotros, Tejido Social, también que están trabajando en eso, Juventud, Innovación. Realmente todos somos un equipo. O sea, pueden acercarse a cualquier lugar, todos van a traerlos y los van a dirigir hacia donde nosotros, para que nosotros y todos los jóvenes puedan acceder a estos talleres. Nosotros, después de Consuma, vamos a comenzar a anunciar cómo va a ser este proceso, porque en este momento no lo podíamos hacer, porque todos los pabellones y cada rincón de CIFCO ya está ocupado para Consuma. Pero después les vamos a tirar una lista de todos los pasos que tienen que hacer para los jóvenes que estén interesados en todos esos talleres, se acerquen y vean cómo se van involucrando. Otro asunto acá que es interesante conocer y tener su apreciación sobre esto es, bueno, CIFCO es una instancia que reside en la capital, pero hay un tema de CIFCO más territorial, es decir, ¿se puede plantear o se puede pensar esta lógica de CIFCO más a nivel departamental, o esto es, de momento las fuerzas hay que plantearlas solamente para su sede central, o se puede hablar un poco más de... Claro, no, existen proyectos de CIFCO ya a nivel nacional que los esperamos, lo logramos realizar lo más corto posible, pero sí hablamos de CIFCO en otros departamentos ya. O sea, puede ser una posibilidad. Y solo existe. Para tener una idea, ¿con quiénes se articula o con quiénes pueden ser como algunos de los destinatarios con los que se puede trabajar esto? Pues con todos. Insisto, lo que pasa es que nosotros, este proyecto todavía está un poquito fresco, pero sí estamos apoyando mucho también lo que va a ser el proyecto de Surf City. Tenemos en nuestra visión que haya un CIFCO en La Libertad. También tenemos en nuestra visión que exista un CIFCO en San Miguel, por poner un ejemplo, quizás Santana, que son los lugares para que las personas se puedan acercar y darles las mismas facilidades que les vamos a dar a los jóvenes que tenemos acá. Muy bien, estamos en una etapa ya de formulación de presupuesto 2020 y en este caso para CIFCO en particular, ¿qué elementos están considerando en el planteamiento de su presupuesto? Claro, primero ordenar la casa, que es lo que comenzamos a hacer, ordenar todas las finanzas. No tenemos datos exactos, entonces nosotros, nuestro equipo, aparte de que estamos trabajando en Consuma, tenemos al equipo trabajando en organizar todo esto para que podamos presentar un presupuesto real para el 2020 que incluso nos generen ganancias a nosotros. Ok, entonces está en formulación el presupuesto, el equipo lo presenta y esto pasará ya a la discusión Ministerio de Hacienda y demás para que se pueda formar. ¿No hay una estimación más o menos aproximada de este presupuesto o todavía está en construcción? En construcción. Es que, como le digo, los datos todavía son insuficientes y tenemos que, bueno, la feria más grande que tenemos en El Salvador, que es Consuma, es la que nos va a dar como el punto clave para saber hasta cuánto va a ser el presupuesto que tenemos que presentar. Muy bien, estamos llegando al tramo final de la entrevista, pero también quiero consultarle específicamente, además de las proyecciones que usted me ha mencionado, que 2019 y 2020, pero estamos hablando de un periodo de 5 años, ¿cómo ve usted a CIFCO en 5 años particularmente? Pues involucrando mucho a los jóvenes, que no se ha hecho antes, mejorando todos los pabellones que nosotros tenemos y llegando a los rincones que te he comentado de diferentes países. 5 años puede escucharse mucho, pero en realidad es un tiempo muy corto para
arreglar la casa y comenzar a hacer toda esta proyección. Pero Cifco lo veo totalmente diferente, una cara totalmente diferente, algo más tecnológico, algo más moderno, que creo que es lo que necesitamos. También vamos a traer la Feria Internacional, que muchos nos le están pidiendo, que ya se había perdido, que creo que es una de las claves que vamos a traer, que se ha perdido esa tecnología, que antes nosotros íbamos a la Feria Internacional y mirábamos cosas que no existían, que nos sorprendían, lo dejaron de hacer. Entonces, Cifco lo vamos a posicionar como un centro de convenciones, espero que sea el más grande de Centroamérica. Si usted lo ve, digamos, cuando se ejerce un nuevo proyecto, una serie de actividades, se espera dejar cierto tipo de distintivos o ciertos tipos de marcas. ¿Y usted cuál espera, en el caso de Guillermo Asbun, cuáles son estos distintivos o proyectos que quiere dejar en Cifco particular? Bueno, lo primero es darle a entender a la gente de que esta institución es del pueblo, no es de nosotros. Nosotros estamos aquí para trabajar ese acercamiento que nunca habían tenido. Creo que eso es una de las distinciones que ya estamos marcando, que nunca había existido, y brindarle también estos espacios para que los emprendedores y todas las personas puedan utilizarlo, y además que sea un lugar en donde ustedes pueden ir con las familias a visitarlos todos con días, que esté también lleno de comercios. Sí, ese es un asunto relevante, el mismo hecho, porque a veces se puede interpretar no solo para consumir particularmente, sino que puede ser un espacio de... Se puede entender como aprendizaje, presentación de proyectos, y digamos, no solamente el tema de consumo como tal, que a veces la asociación que se tiene es solo llegar, gastar, pero se puede pensar de otras maneras. Nosotros incluso vamos a presentar un proyecto que ya lo estamos terminando, que no lo hemos lanzado justamente por Consuma, pero después de Consuma les vamos a presentar este proyecto en donde todas las familias van a poder visitar Cifco todos los días. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Guillermo, la invitación está hecha para que nos encontremos en otros momentos en este espacio de entrevista y ampliarnos un poco cuáles son los proyectos, qué resultados se van dando, cómo se van llevando las auditorías y también cuando vienen a algunas de las innovaciones y actividades que se van a hacer en Cifco. Incluso con gusto después de Consuma nos sentamos para mostrarles cómo fueron en realidad los datos de esta feria, lo que nos ha generado. Por primera vez vamos a tener esa certera de esa feria. Muy bien, gracias por habernos acompañado, haber estado con nosotros. A ustedes también, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.